Amén. Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Entonces, bueno, amén. Vamos a ver un poquito sobre la historia de Gedeón. No sé si lo han notado, no sé si han visto, pero a mí me gusta mucho estudiar mucho a los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente los personajes son los personajes bíblicos son experiencias, son condiciones humanas que realmente nosotros podemos lograr. Entonces, a mí me gusta mucho predicar sobre los personajes porque son experiencias palpables de las cuales nosotros podemos tener ejemplos y podemos adquirir sabiduría de Dios. Y vamos a ver un poquito sobre Gedeón. El sermón se llama La lucha de Gedeón. Vamos al libro de Jueces, Jueces 6. Cuando estén ahí digan amén. Bueno, les platico un poquito sobre el panorama del pueblo de Israel en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces está escrito alrededor de 350 años desde la muerte de Josué hasta Samuel, cuando empieza la monarquía con el rey Saúl. Entonces, este periodo el pueblo de Israel tiene muchas caídas, y no porque los pueblos cercanos lo hayan atacado, sí lo atacaron, pero era mucho su recaída, porque ellos hacían lo malo delante de Dios. Entonces ellos buscaban lo que estaba mal delante de Dios. Entonces, el libro de los Jueces se levantan muchos jueces, se levantan muchos guerreros, como Barak, Gedeón, Josafat, Samson y muchos jueces. Y entonces, el libro de los Jueces está escrito en recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Es decir, el pueblo recae, hay retribución, hay arrepentimiento y Dios manda el rescate. Entonces, vamos al libro de Jueces. Vamos a ver el ejemplo de Gedeón. Se los voy a leer hasta el 20. Dice la palabra de Dios: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y entrególos en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por la causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langosta, que no había número en ellos, ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido a causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieran clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual le dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di tierra. Hasta vamos a dejar ahorita. Vamos a ver un poquito la situación del pueblo de Israel. Entonces, hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y estos israelitas ya venían de una salvación, ya venían de un rescate de Barak, y no recuerdo quién era la otra persona. Ya Dios había metido mano para rescatarlos, para sacarlos del pozo donde estaban. Entonces, pues, tuvieron una estabilidad.
se volvieron a los dioses de los madianitas, entonces empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Recordemos que las cosas malas vienen dentro del corazón del hombre. Por ejemplo, lo del bien y el mal, la cuestión del bien y el mal viene de la voluntad del hombre. Por ejemplo, las cosas que hago que no están bien, X cosa, no es en la acción, es en la voluntad del hombre, y viene en el corazón del hombre. Entonces, si yo hago una cosa que está mal delante de Dios, entonces no es la acción, porque muchas veces nos excusamos con el entorno, por la emoción, que por ejemplo hacemos una acción, y en esta acción supuestamente no pensamos, pero realmente lo que sale, hacemos lo que está dentro de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Entonces, si hacemos el mal, pues hay que acercarnos a Dios para que quebrante nuestra voluntad humana. Amén. Entonces, si hacemos los buenos es porque estamos bien delante de Dios, pero si hacemos lo malo, pues hay que echarle ganas y buscar a Dios. Bueno, entonces aquí leemos: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, e hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Entonces, ellos venían de una estabilidad, y cuando se vuelven a los dioses de los madianitas, entonces caen fuera y salen huyen, tienen que huir, tienen que ir a cuevas, tienen que esconderse. Ellos estaban bien, pero de repente, como su corazón se endureció y cayó en pecado, ellos tuvieron que huir. Entonces, y asentando el campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces los enemigos de Israel, que eran los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente, generaban pobreza. ¿En qué generaban pobreza? Generaban pobreza en el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros hacemos el mal, nos allegamos a estas circunstancias, Dios permite ciertas cosas, porque de cierta manera Dios permite el castigo para la regeneración de nosotros, porque el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, a lo largo de su trayectoria, ha tenido bajas y altas. El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios eligió para su servicio. Entonces, por ejemplo, si saben de historia, han visto todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, el holocausto, muchas cosas atrás. Entonces, muchas veces, no me voy a meter en política ni en estas cosas, pero nosotros buscamos nuestra propia tragedia. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya ese patrón y repetían esos patrones, que era la recaída. Y en el libro de Jueces vemos ciertas caídas. Dios respondía, ellos clamaban, Dios respondía, Dios rescataba, y volvían a caer. Entonces, era un patrón que estaba ahí en esa situación del pueblo de Israel. Entonces, Dios permitía que el pueblo de Israel tuviera pobreza. ¿Por qué? Para la regeneración del pueblo de Israel, para que ellos clamaran y buscaran a Dios. Entonces, Dios permite el castigo para la regeneración. Eso lo vemos en el versículo 7. Dice: y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, envió Jehová un varón profeta a los hijos de Israel, el cual dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. En su necesidad clamaron a Jehová, es decir, tuvieron que pasar por esta situación, tuvieron que pasar por todas estas circunstancias que ellos mismos se buscaron, estas circunstancias que ellos mismos tejieron, estas circunstancias que ellos mismos producieron, porque ellos mismos llegaron a ese punto, llegaron a ese valle, a esa cueva, a ese pozo. Entonces ya en el pozo se acordaron de Jehová, y entonces ellos clamaron a Jehová, y esta palabra clamor es sac, que es lanzar alaridos, bramar, clamar, dar voces, gemir y gritar. Entonces ellos ya estaban desesperados. ¿Por qué? Porque los madianitas
los amalecitas y los hijos de Oriente estaban generando pobreza en el pueblo de Israel. Esta gente que ellos mismos se volvieron a sus dioses, esta gente que ellos mismos los buscaron, el pueblo de Israel los buscó y se volvió a ellos, esta misma gente le estaba generando pobreza. ¿Y cuántas de las veces en nuestra vida, en nuestro caminar, nos acercamos a gente que desgraciadamente nos genera pobreza? Y no estoy hablando de pobreza económica, estoy hablando de pobreza emocional y espiritualmente. Entonces nos acercamos a la gente que nos jala, a la gente que hace grupito y nos llama y nos genera pobreza. Entonces caemos en circunstancias, caemos en situaciones, caemos en muchas cosas donde de repente no vamos a salir. Y ya cuando estamos hasta el fondo, cuando estamos hasta el pozo, cuando estamos hasta abajo, nos acordamos de Jehová. Entonces Dios permite esta situación para que nosotros nos volvamos a Dios, para que nosotros nos regeneremos. Entonces Dios permite estas acciones para que nosotros clamemos, gimamos, alabemos y atraigamos a Dios. Pero realmente, ¿qué necesidad hay de todo esto? Realmente, si buscamos a Dios, no hay tanta necesidad de hacer todas estas cosas. Pero pues realmente pues somos carnales, realmente somos humanos, cometemos errores y nos equivocamos. Pero hay que tener cuidado y quebrantar nuestra voluntad para el bien de Dios, que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, el pueblo de los madianitas, toda esa gente generaba pobreza en el pueblo de Israel, y esta era la situación del pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver la situación de Gedeón. Gedeón significa guerrero, que de guerrero al principio no tenía nada. Y vamos al versículo 13 del libro del capítulo 6. Y dice, bueno, se los leo desde el 10. ¿Dónde nos quedamos? Sí. Y dijeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, mas no habéis obedecido a mi voz. Entonces, ellos mismos estaban en esa situación porque no habían escuchado la voz de Dios. Y vino un ángel de Jehová y sentóse debajo del arconoque, que era un árbol que está en Ofra, el cual era de Joás, Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Entonces Gedeón era un trillador. Gedeón trabajaba el campo, trabajaba el trigo. Este trigo, por la situación en la que estaban, porque los amorreos, los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente, ellos no podían ver a alguien sembrando. ¿Por qué? Porque ellos tumbaban todas las cosechas. Entonces estas cosas las tenía que hacer Gedeón secretamente, tenía que hacer estas cosas en secreto. Entonces, cuando él está trabajando el campo, Dios lo visita. Y si vemos un poquito la historia de la Biblia y nos vamos por ejemplo, con David. David era un pastor de ovejas. No era ni guerrero todavía, ni era ni valiente. Entonces, Dios está obrando a través de la gente más humilde. Entonces, solo conocía a Dios de oídas. Dice en el versículo 11, que vino el ángel de Jehová y sentóse, 12, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Aquí realmente Gedeón no había tenido una experiencia con Dios, no había tenido una experiencia con Jehová, no conocía a Jehová hasta ese momento. ¿Por qué? Porque él solo conocía a Dios de lo que le habían contado sus padres, de lo que le habían contado los ancestros, los viejos. Entonces,
ellos no habían tenido ninguna experiencia con Dios. De oídas, recuerdan a Job, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él necesitaba tener la experiencia con Dios. Él necesitaba tener ese acercamiento y esa entrega con Dios. Entonces él solo tenía teoría, solo tenía conocimiento de Dios, solo tenía esa parte que hacía a Dios intelectualmente, pero no lo tenía en el corazón, no lo tenía espiritualmente, no había tenido esa experiencia con Dios. Entonces solo conocía a Dios de oídas, porque y aparte le está echando la culpa a Dios de por qué se ha ido. Le dice, Señor mío, Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si vemos en el versículo 1, vemos, mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces estaba culpando a Dios de todo el mal que le había sobrevenido al pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos habían contado? Versículo 14, y mirándole Jehová dijo, entonces, y mirándole Jehová, ve, con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué tengo que salvar a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y dijo Jehová, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas con un solo hombre. Entonces aquí la respuesta para el llamado de Gedeón fue, soy pobre, soy de la familia más pobre que hay en Manasés. Entonces, pero si vemos el versículo 25, vamos al versículo 25, dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y córtalo también. Entonces, cuando Dios lo llama, Él está diciendo que es pobre. Pero si vemos la situación, si vemos las circunstancias, Él tenía criados y tenía un ídolo que era a Baal, que era un toro. Entonces, tan pobre no era. Pero Él se estaba excusando porque para las cosas de Dios era pobre, pero para la idolatría tenían dinero, pues tenía criados. Entonces, muchas de las veces, muchas de las circunstancias de nosotros, le ofrecemos lo más pobre, lo menos que tenemos a Dios, pero para nuestros ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué será? Nuestro trabajo, nuestro carro, las trompetas. ¿Qué puede ser tu ídolo? Lo que digan de ti, tu personalidad, tu testimonio, puede ser un ídolo. Pero ellos no eran pobres para esas cosas. Ellos tenían inversión para esas cosas. Tenían inversión para hacer un toro de Baal y aparte de esto tenían un bosque que era adoración a la diosa Asherá. Entonces, por un lado, para ofrecerle a Dios eran pobres, pero para ofrecerle a los ídolos eran ricos, había lana. Pero para las cosas de Dios, lo más pichicato que se pudiera. Entonces, eran de los más pobres emocionalmente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios, conocían a Dios, pero no tenían a Dios. Entonces, había una balanza. Pobreza en el lado de Dios y riqueza en el lado de la idolatría. Entonces, tenemos que derribar todas esas cosas. Y Dios lo primero que hace Dios, antes de mandarlo a la guerra, es ir a tumbar todos esos ídolos. Es ir a tumbar todas esas cosas que no lo dejaban salir de la pobreza emocional y espiritual en la que estaba atorado Gedeón. Entonces, vemos que su familia era pobre para ofrecer a Dios, pero eran ricos para hacer idolatría. Era débil, miedoso, torpe y pues realmente, pues si somos sinceros, si somos honestos, nosotros estamos en la misma situación que Gedeón. ¿Por qué? Porque muchas de las veces somos débiles. Por ejemplo, Gedeón y David, cuando fueron llamados, eran los menores. Entonces, mucha gente no confiaba en ellos, mucha gente no iba a creer que Dios los había llamado. Entonces, Dios, a pesar
de que no haya algo para nosotros, que la gente diga que no haya para nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene un llamado hacia con nosotros. Dios tiene esa bendición para nosotros, porque podrás tener muchas cosas, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces, tenemos que derribar todas esas cosas que no nos dejan salir de la pobreza espiritual emocional. Entonces, pero aquí la onda es que Gedeón reconocía su situación. Él sabía en qué parte estaba atorada, porque era débil. Vamos al libro de Mateo 5:3. Alguien que le dé lectura en voz alta, por favor. Cuando estén ahí, digan amén. Si no están, pues no digan amén. Alguien que le dé lectura, por favor. Entonces hay que ser humildes, hay que ser sencillos para que Dios obre en nosotros y haga grandes cosas para bendición hacia nosotros, porque la obra es de Dios. Nosotros vamos a ser el conducto y vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. Entonces esta es la situación de Gedeón. Pero si vemos, regresamos al versículo 14. Dice, y mirándolo a Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza, sabrás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, Dios le da una comisión a Gedeón. Dios le da una comisión a Gedeón, pero él no cree. Él tiene que pedir que le demuestre que realmente tiene el llamado, porque muchos son todos llamados, pero pocos los escogidos. Entonces Gedeón se da el lujo de no creer, de no estar al 100% creído. Entonces, pero si vemos aquí desde el principio, dice ve. Esta palabra ve es halak, que significa marchar, prosperar, aumentar y adelantar. Aquí Dios le está diciendo que lo va a prosperar. Desde que lo llamó, le está diciendo, te voy a prosperar, te voy a adelantar, te voy a aumentar. Entonces, aquí Gedeón no está creyendo, pero desde la primera palabra, Dios le está dando un mensaje, le está dando prosperidad. Y no estoy hablando de prosperidad económica ni nada de eso. Dios lo va a prosperar en su bendición. Entonces, le dice, ve, 14, con esta tu fortaleza. Entonces recordemos que él dice que es un pobre y que es débil. Entonces, ¿de dónde tiene esa fuerza? Ni siquiera Gedeón no tenía el espíritu de guerra, no tenía ese entrenamiento de guerra. Él no sabía nada de guerra porque él era un trillador. Él trabajaba el trigo, trabajaba la tierra. Entonces, él no sabía lanzar, ni siquiera tenía espada. Entonces, más sin embargo, esta palabra fuerza es koak. Es en el griego, que es a la H3581, que es capaz, esforzar, fuerte, poderoso, potencia, vigor y violencia. Entonces, Dios lo iba a envolver en fuerza. Dios le estaba dando la fortaleza, le estaba dando esa armadura que tenemos que tener nosotros como guerreros. Entonces Dios lo está revistiendo de poder, Dios lo está revistiendo con fortaleza, Dios le está dando todas esas armas para que él pudiera ir y a guerrear contra los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Entonces Dios le está proveyendo, porque muchas de las veces Dios nos llama y nosotros decimos, bueno, pues Dios, yo no tengo pues no he estudiado, Dios, pues Dios, no, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a enseñar? Mas sin embargo, si Dios nos llama, Él nos va a envolver y nos va a declarar palabra, nos va a dar palabra para que nosotros seamos de bendición y Dios nos va a respaldar. Entonces, ¿qué es lo más importante que el respaldo de Dios? No hay nada. Entonces, si vas a hacer algo para Dios, tienes que pedir su respaldo, tienes que revestirte de toda su armadura, tienes que revestirte de ese poder, de esa fuerza que le está dando Dios aquí a Gedeón. Entonces, Dios nos va a prosperar y nos va a dar bendición. Entonces tenemos que ser embestidos de la fuerza de Dios. Amén. Entonces, vemos el versículo 34. Y no nada más de la fuerza, no nada más le dio fuerza.
Recordemos que Gedeón aún no era un buen guerrero. Versículo 34. Y el Espíritu de Jehová embistió a Gedeón, y como hubo tocado el cuerno, Abisar se juntó con él. Entonces, no solamente fue revestido por esa fuerza, sino el Espíritu de Dios moró en él. El Espíritu de Dios habitó en él. Entonces, muchas veces tenemos que humillarnos y tenemos que declararle a Dios que somos débiles, que somos pobres, que no entendemos y que somos torpes. Y Dios nos va a dar prosperidad, nos va a dar ese respaldo y nos va a vestir de su fuerza. Y no solamente de su fuerza, nos va a envolver de su espíritu, del Espíritu de Jehová, y nos va a dar la victoria contra todo aquello que no nos deja, contra todo aquello que nos hace oposición para servir a Dios. Entonces tenemos que ser listos y tenemos que pedirle estas cosas a Dios y buscar a Dios y abandonar todas estas cosas que no nos dejan crecer, abandonar todos esos ídolos que no nos dejan ir delante de Dios y prosperar, aquellas cosas que no nos dejan avanzar y que nos atoran. Tenemos que vencerlas primeramente con humildad y buscando a Dios y pidiéndole el respaldo para que Él nos cubra con su fuerza y nos llene de su espíritu. Amén. Entonces, solo conocía a Dios de oídas. La situación de Gedeón era que solo conocía a Dios de oídas. Era pobre emocional y espiritualmente, pero era rico para la idolatría. Entonces su familia pues era pobre, era débil, mentiroso y torpe. Y Dios le había dado prosperidad, lo habían vuelto con fuerza y con su espíritu. Entonces ahora vamos a ver los enemigos de Gedeón. Vamos al versículo 33 de ahí mismo. Ya vamos de salida. Vamos a salir temprano. Versículo 33. Dice la palabra de Dios, en Jueces 33, se los voy a leer. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron en una y se sentaron en el campo, en el valle de Jezreel. Estos eran los enemigos de Gedeón. Estos enemigos representan la carne y sus frutos. Vamos al libro de Gálatas. Se juntaron los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente. Se juntaron para hacer el mal al pueblo de Israel. Muchas de las veces todo se nos junta. El valle de Jezreel era el valle donde hubo mucha idolatría cuando la lucha de Acab levantó sus ídolos. Y el valle de Jezreel tiene que ver con la naturaleza del hombre. Vamos a Gálatas 5. A ver, permítame, ¿por qué? Permítame poquito. Ahora. Gálatas 5, ¿están ahí? 5:19. Se los voy a leer. Entonces los enemigos, estos representan a los enemigos de Israel. Alegóricamente Israel somos nosotros. Permítame un poquito. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Entonces estamos en las obras de la carne y sus frutos, que estos son los enemigos de Gedeón. Tiene que ver con, yo no sé mucho de esto, pero no es mi fuerte. Nos habla del orgullo de redención, revelación y satisfacción. Entonces, cada enemigo tiene que ver con estas cosas. Entonces, representa... estaba acá en Gálatas 5:19. Dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todas potestades y huestes celestiales. Entonces, mi enemigo no es mi vecino, mi enemigo no es el hermano o la hermana, mi enemigo soy yo mismo. Todo lo que está, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos y empieza a bla, 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 bla. Entonces, dentro del corazón están las malas decisiones, dentro del corazón está la voluntad humana. Entonces, el pleito no es, la guerra no va a ser contra la gente que me rodea, no va a ser contra la gente que está alrededor mío o con que le traigo coraje. El pleito está en mi mente y en mi corazón. Entonces, está dentro de mí, está dentro de todo eso que me hace accionar mal. Que recordemos, como les dije al principio, las cosas que hacemos no está en la acción, está en la voluntad. Entonces, el bien y el mal no están en la acción. Si yo hago bien, no está en la acción. Porque muchas veces excusamos las cosas que hacemos mal delante de Dios por el entorno, por las emociones, por las cosas como están sucediendo las cosas. No, la mala decisión está dentro del corazón. Entonces, si esto es así, es porque yo soy malo por naturaleza. Pero hay redención para todo esto. Hay salvación para todo esto. Dios murió en la cruz para redimirnos. Amén. Entonces, bueno, regresamos acá. Entonces, los enemigos de Gedeón eran las cosas que él tenía en su mente. Representan las obras de la carne y sus frutos, que es los madianitas representan el orgullo de redención. Madianita significa pleito o contienda. De esa manera de que tenemos que estar peleando, que tenemos que estar contendiendo. Y en los madianitas están estos que son enemistades, pleitos, celos e ira. Es el orgullo de redención. Estos representan los madianitas. Entonces Gedeón tenía que luchar contra todas estas cosas que no lo dejaban prosperar, contra todas estas cosas que no lo dejaban crecer, que estas cosas lo atoraban para él no fluir, para él no salir adelante. Estas cosas lo reverseaban y lo atoraban y no había arranque. ¿Por qué? Porque estaba atorado con los madianitas. Los madianitas representan el orgullo de redención, esas cosas que por ejemplo, no sé, que creemos que todo se hace por nosotros. Esas cosas que todo va a salir bien porque yo estoy aquí, o porque queremos ser redentores, queremos ser esa gente que, por mí no pasan esas cosas. No, entonces tenemos que luchar con eso. En eso vienen las enemistades, los pleitos, los celos y la ira. Esto es el orgullo de redención. ¿Y qué representan los amalecitas? Los amalecitas son los moradores en el valle. Estoy hablando de que los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente, ellos sí eran guerreros. Ellos sí eran personas de guerra, sí eran personas de lucha. Entonces, Dios llama a Gedeón y le dice aquí entre el 6 y el 7 que hizo una convocación para que fueran a pelear contra los madianitas, contra estas gentes. Entonces, hace el llamado y van... son 4 tribus, porque no van todas las tribus. No recuerdo las tribus. Ahí que vienen en el Jueces 6. En Neftalí, Manasés, no recuerdo. Total se juntaron 32,000 gentes. 32,000 gentes se juntaron para la guerra. Entonces, Dios le dice, no, Gedeón. Son muchos. No se puede así. Hay que reducir el número. ¿Pero cómo? Diles que los que tienen miedo, que se vayan. Entonces había gente que tenía miedo, porque se redujo el número. Entonces, esa era la gente de arranque. Que dice, vamos a pelear contra los madianitas, vamos a pelear, va a haber guerra. Ah, sí, vamos, peleamos. Y a la hora que van a pelear, no, pues tengo miedo.
y se van. Entonces esa es la gente que no es de arranque nada más que te dice que te va a apoyar, pero a la hora de la hora te deja tirar las cosas. Entonces esa gente es la que rechazó a Dios, no quiso que fueran parte de la victoria del pueblo de Israel. Bueno, se redujo el número. Entonces, no quedan tantos. No, todavía son un montón. Y no quiero que se digan que por ellos se hizo la victoria. No quiero que por ellos anden diciendo que ganaron la guerra. Hay que seguir reduciendo el número. Llévalos a un río. Y los lleva al río y que beban agua. Y los que beban lamiendo, los que van lamiendo sin meter las manos, apártalos. Y los que beban de rodillas, apártalos. Entonces los puso a beber agua y los que lamieron el agua fueron 300. Entonces Dios los apartó y llevó a estos 300 a la guerra. Y permítame. Llevó a estos 300 a la guerra. Dios apartó esos que se inclinaron, jalaban el agua así para beber. Entonces decían, no, si yo me merezco todo, yo soy responsable de todo, yo quiero tener todo. Esto representa ese grupito. Era el primer grupito que eran los que tenían miedo y que a la primera corrieron, y el otro grupito que creía que merecía todo. Y solamente quedaron 300. Entonces esos 300 estaban en la misma situación que Gedeón. Eran débiles y miedosos, porque cuando estaban bebiendo el agua tenían la mirada hacia el enemigo. Tenían la mirada porque eran precavidos, pero tenían miedo. Entonces Dios escogió este grupito para darle la victoria a Gedeón y al pueblo de Israel. De lo más vil y menospreciado, Dios agarró a estos 300 e hizo victoria delante de los amalecitas y estas gentes. ¿Cómo fue la victoria? Se colaron al campamento, tocaron el cuerno y Dios les dio la victoria. Entonces, tenemos que ser parte de esos 300 y dejar todas esas circunstancias que no nos van a dejar crecer con Dios. No hay que hacer de arranques ni creamos que merecemos todo. Íbamos con los amalecitas, que eran los moradores del valle. Esta valle significa depresión ancha. Entonces, cuando caemos en depresión, entonces los amalecitas están relacionados con el orgullo de satisfacción, que para satisfacerse ellos mismos, que aquí vienen, que en Gálatas 5:19 es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las borracheras, las orgías, y este es el orgullo de satisfacción. Perdón. Entonces tenemos que vencer a estos amalecitas en nuestra vida, porque estas cosas no nos van a dejar crecer delante de Dios, y aparte no solo esto, nos va a llevar a una depresión ancha, una depresión grande, una depresión enorme. Por estas acciones, por estas circunstancias, vamos a caer en el valle, vamos a caer en el pozo. Entonces tenemos que ser muy precavidos y pedirle a Dios que nos saque y nos dé la victoria sobre los amalecitas y sobre los medianitas. Entonces tiene que ver con el orgullo de satisfacción. Ahora vamos con los hijos de Oriente. Los hijos de Oriente tiene que ver con proyectarse a sí mismo, proceder, anticipar, ir delante, hechicería, celos, contiendas y herejías. Este es el orgullo de revelación. Entonces, tenemos que vencer esas cosas de proyectarnos a nosotros mismos. De decir, yo soy fulano, por mí pasa esto, por mí hay estas situaciones. Tenemos que vencer esas cosas, porque estas cosas nos van a llevar al valle de la depresión. Todo esto que está pasando, todos estos antecedentes, acciones que vienen en Gálatas 5:19, nos van a llevar siempre al valle de la depresión, al valle de Jezreel, porque vemos en Jueces 33,
Vamos a Jueces 33. Regresamos. 6:33. Si voy muy rápido, díganme, porque siento que ya voy muy recio. Dale. Jueces 6:33. Regresamos, ya estábamos ahí. Se los leo. O se los leía porque ya lo perdí. Aquí está. Y todos los madianitas y los amalecitas y orientales se juntaron a una. Entonces, todas estas cosas que están en el libro de Gálatas, todos estos orgullos, todos estos frutos de la carne, se van a juntar para hacernos guerra. Y se van a juntar en el valle de Jezreel. Ese valle de Jezreel es donde luchó Jezabel con Acab, cuando lucharon de idolatría, y hubo muchas guerras ahí, y hubo muchas muertes. Entonces este es el valle de la depresión. Entonces, si nosotros le hacemos caso a estos frutos de la carne, a estos orgullos de la carne, a estas cosas, nos va a llevar al valle, nos va a llevar y va a estar muy difícil salir de ahí. Solamente Dios nos va a sacar de ahí. Ni la psicología, que es especulativa, ni la filosofía, ni la psicología, ni la sociología, ni todas estas cosas que son especulativas, nos va a sacar de ahí. Nos va a sacar el Espíritu de Dios, la fortaleza de Dios, esas cosas de Dios que nos van a llenar, nos va a sacar de ese campo. Entonces tenemos que, primero, antes que nada, la ciencia no nos va a sacar de ahí, Dios sí nos va a sacar de ahí, pero tenemos que vencer todas esas cosas, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sabios y investirnos de esa fuerza coa que Dios le da a Gedeón, y investirnos del Espíritu de Jehová en nuestras vidas y llenarnos de toda armadura de Dios. Vamos a Efesios 6:12. ¿Alguien que lo quiera leer? Más adelantito, sigue leyendo. Entonces, ¿cómo vamos a resistir al día malo? Al día que vamos a caer en el pozo, al día que nos vamos a congojar, en el día que vamos a caer en una depresión. ¿Cómo vamos a salir de ese pozo? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Si nos vestimos de Dios, si nos empapamos de Dios, si nos envolvemos en Dios, si el Espíritu de Dios muere en nuestras vidas y nos va a dar esa fuerza y nos va a prosperar y nos va a sacar de ese pozo y de ese valle para la gloria de su nombre. Entonces tenemos que estar bien listos ahí en ese aspecto. Porque la verdad que como humanos somos muy propensos a la caída, somos muy propensos a llenarnos de orgullo, a llenarnos de todos estos orgullos. Y son muchas cosas. No estoy justificando estas cosas. Estoy diciendo que somos humanos, caemos, mas sin embargo alguien murió en la cruz para redimir nuestros pecados y lavarnos con toda sangre, con toda la sangre, con toda su preciosa sangre. Entonces, si somos listos, nos vamos a acercar a la cruz. Si no somos listos, ahí nos vamos a quedar. Entonces vimos los enemigos de Gedeón, que son, los enemigos de Gedeón representan las obras de la carne y sus frutos. Es el orgullo de redención, que son los madianitas, el orgullo de satisfacción, que son los amalecitas, y el orgullo de revelación, que son los hijos de Oriente. Entonces tenemos que vencer esas cosas para poder prosperar y poder salir, y que Dios nos dé la victoria vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Entonces ya para terminar, vamos a ver las armas de Gedeón. Vamos al capítulo 7, versículo 19. Los voy a leer. Sí, ahí mismo en Jueces. Estamos trabajando en Jueces. Dios es bueno, amén. Aleluya. Las armas de Gedeón. 7, ¿qué les dije? 19. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vera del medio,
cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Qué traen en sus manos? Un cántaro de barro. Y llevaban un chofar, una trompeta, unas bocinas. De aquí dice tocaron bocinas, las bocinas son los cuernos, el chofar. Entonces, ¿cuáles son las armas que usaba Gedeón? Era un cántaro de barro, que ese cántaro de barro representa la naturaleza del hombre. Entonces, la naturaleza humana. Entonces, la trompeta era, pues ya lo hemos visto muchas veces aquí, muchos de nosotros hemos estado en esas clases de la alabanza. Entonces, el cuerno representa la alabanza, el sonido de bocina era a guerrear con alabanza, a guerrear con la palabra de Dios, guerrear con cánticos. Entonces, pero ¿cómo fue esta guerra? Gedeón les dice, bueno, Gedeón los lleva, ya era noche, cuando iban a luchar contra los madianitas, los amalecitas, que se habían juntado en el campo de Jezreel, se habían juntado en el valle, se juntaron en el valle y ya era noche. Entonces ellos tenían unos cántaros de barro. En estos cántaros de barro adentro tenía una centinela, que era una vela, una luz, en el barro, dentro del barro. Obviamente venía tapado, porque si los traían destapados, pues iban a ver los guardias, iban a ver que iban a atacar. Entonces, con 300 hombres, pues ellos eran miles, eran un montón. Entonces ellos van de noche y les dice Gedeón, hagan lo que yo voy a hacer. Entonces ellos están al pendiente, ellos siempre están en posición de ataque. Tenían armas, pero su arma fuerte era el cántaro de barro, que representa la naturaleza humana, y el cuerno, que representaba la alabanza. Entonces, cuando van al campo, llegan, se acomodan y siempre están observando a Gedeón. Entonces, cuando Gedeón da la orden, ellos gritan, por Jehová y por Gedeón. Entonces, cuando ellos gritan esto, quebran los cántaros y se ilumina todo. Entonces, ellos, como ya era noche, los agarraron dormidos. Entonces, ellos entran en confusión y empiezan a tocar la bocina, empiezan a tocar el cuerno. El pastor ya ha platicado sobre el cuerno de Josafat, es más o menos relacionado. Y ellos tocan el cuerno y hacen ruido, hubo un estruendo. Porque imagínate, eran 300 hombres. Imagínate 300 trompetas en un solo lugar. Obviamente que se va a escuchar fuerte. Y como fue el ruido de las vasijas, y hubo un esplendor, y tocaron el cuerno, hubo confusión entre ellos mismos, porque recordemos que eran diferentes pueblos. Eran los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Entonces no todos se conocían, no todos sabían quiénes eran. Ellos estaban reunidos, pero para hacer el mal. No estaban reunidos para otra cosa, sino para hacer el mal y pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, ni siquiera se conocían, ni siquiera sabían que ellos nomás se juntaron para guerrear. Pero no había esta relación íntima, personal, de amabilidad que tenían, que había que ver entre amistades. Ellos nomás se juntaron para hacer el mal y hacer la guerra contra el pueblo de Israel. Entonces, pues no se conocían. Entonces, cuando hubo este estruendo y cuando quebraron las vasijas, se empezaron a cortar entre ellos, se empezaron a matar entre ellos, porque hubo mucha confusión y se empezaron a matar entre ellos. Y el pueblo de los 300 obviamente se resguardaron y pelearon. Pero hubo mucha confusión y Dios les dio la victoria con 300 hombres. Entonces, de 32,000 personas que habían sido convocados para la batalla contra estas personas, solamente Dios escogió 300. Solamente Dios escogió 300 personas humildes, sencillas, débiles, torpes y pobres. Entonces dice la palabra de Dios, porque muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces tenemos que acercarnos a Dios y ser parte de esos 300. Tenemos que ser parte, obviamente eran minoría, eran muy pocas personas contra un pueblo grande.
Solamente Dios podía darles la victoria. Entonces ellos tenían el respaldo de Dios, ellos tenían el respaldo de Jehová y estaban investidos del mismo espíritu que habían vestido a Gedeón. Entonces eran guerreros. Entonces las armas, cuando quebraron el cántaro, esto representa el quebrantamiento de la voluntad humana. Quebraron todo su orgullo, todo el orgullo, todos estos frutos, las obras del mal, toda esta situación, la quebrantaron y tocaron el cuerno y dieron alabanzas a Dios. Y este cuerno significa es el shofar, que es poder, protección y provisión. Vamos a Salmo 18:2, ya el último versículo y terminamos. Salmos 18:2, por favor. Se los voy a leer. Bueno, en mi versión, es versión diferente. Es igual. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, escudo mío y cuerno de mi salud y mi refugio. Entonces, si queremos vencer todas estas cosas, si queremos vencer todas estas obras que están en Gálatas, todas estas acciones que están en Gálatas, tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que acercarnos a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? La neta, te he fallado, he hecho cosas que no están bien delante de ti, Dios. Y yo lo sabía, y yo lo hice. ¿Por qué? Porque me entregué a los malos, me entregué al mal. ¿Por qué? Porque es un patrón en el libro de Jueces, es recaída, hay muchas recaídas, porque cuando Dios le dio la victoria a Gedeón contra los 4 reyes que vienen más adelante, que eso es otro boleto, Dios restaura al pueblo de Israel por 40 años. Gedeón construyó un efod, y cuando construye el efod, ellos mismos caen otra vez en idolatría y vuelven a hacer lo malo. Muere Gedeón y vuelven a hacer lo malo delante de Dios. Entonces ellos estaban conscientes, ellos sabían qué es lo que no tenían que hacer, mas sin embargo lo hacían. Entonces no es la acción ni lo que me orilla a hacer esa acción, es lo que está dentro de mi corazón. Entonces tenemos que quebrantar esa voluntad humana, tenemos que quebrantar esa vasija, quebrarla y refugiarnos en Dios. Tenemos que entregarle todas esas cosas a Dios, porque si no se la entregamos a Dios, jamás de los jamases vamos a salir de ese valle de la depresión. ¿Por qué? Porque estas cosas nos van a congojar, estas cosas no nos van a dejar caminar con Dios, estas cosas no nos van a dejar crecer con Dios, estas cosas nos van a atorar y no vamos a caminar con Dios, no vamos a ser honestos y no vamos a tener esa ímpetu, esa responsabilidad de servir a Dios. Vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a pecar, va a haber retribución, va a haber arrepentimiento, Dios va a mandar rescate y otra vez vamos a recaer, volvemos a retribución, arrepentimiento y rescate. Entonces, desafortunadamente el pueblo de Israel pasó por más de 350 años con este patrón. Sin embargo, tenemos un Dios piadoso y misericordioso que les mandaba un Salvador, que les mandaba un guerrero, que levantaba a alguien de lo más vil y menospreciado y hacía guerra delante de los filisteos, madianitas, amalecitas y todos esos enemigos que no nos van a dejar crecer delante de Dios. Entonces esta mañana, tarde mañana, yo te invito a que le pides a Dios que seas parte de esos 300. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, de esos 32,000 personas que fueron, unas fueron de arranque, unas por emoción dijeron, sí, vamos a apoyar, vamos a hacer todo esto, estas cosas, esta situación. Mas sin embargo, tenían miedo, estaban llenos de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que no confiaban en Dios, que no le creían a Dios. Mas sin embargo, esos 300, a pesar de que eran débiles, a pesar de que eran torpes,
a pesar de que no tenían nada, que eran pobres, decidieron escoger por Dios. Decidieron quebrantar sus vasijas y entregárselas a Dios y tocar ese cuerno de la alabanza, ese cuerno de la adoración, y pidieron la protección y el refugio de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio la victoria. Entonces, si tú quieres tener la victoria, tienes que quebrantar esa vasija y entregarle todas estas obras de frutos del mal que están en Gálatas, entregárselas a Dios y pedirle que te salve, que te restaure y que sea de bendición para tu vida. Porque si no lo haces, vas a seguir el mismo patrón que el pueblo de Israel. Vas a caer, te vas a levantar, vas a caer, te vas a levantar. Y no digo que sea una excusa, pero tenemos un Dios redentor, un Dios salvador, tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces tenemos un Dios misericordioso, que a pesar de todas esas cosas que hacemos, que no están bien delante de Dios, Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra situación, siempre y cuando nosotros entreguemos a Dios todas estas obras del mal, de nuestro orgullo, se la entregamos a Dios, a pesar de que seamos débiles, de que seamos pobres, Dios nos va a sacar de esa situación. Vamos a ponernos de pie para cerrar con una oración. Dios bendiga. Gloria a Jesús. Mire, siéntese para cerrar la predicación. Es como lo que dijo el hermano. Ni un psiquiatra ni las pingas te van a sacar del pozo. Sí, yo estudié un curso de un diplomado de violencia intrafamiliar y son los patrones de conducta los que te apachurran, los que te hunden, los que no te dejan buscar a Dios. Entonces está muy bonita esta enseñanza, no voy a añadir más. Más quiero decirte que el problema es lo que sientes, lo que interpretas, cómo piensas las cosas, lo que tú crees, eso se está dañando. Eso te mete al pozo, te deprime. Puedes venir y saltar, hay mucha gente que danza pero está deprimida. Porque danza y no cambia, sigue igual, se cae, se levanta y sigue igual. ¿Y qué es lo que entran en etapas de emociones? Se emociona nada más la carne, pero se sale para afuera y sigue igual. Entonces, no sé si tenga que entregarle algo a Dios, pero incline su rostro y póngase de pie o venga aquí al altar, pero sí vamos a decirle a Dios. Yo creo que yo soy el primero que le va a decir: Dios, échame la mano. Estoy muy amolado.